Hostia, tío, vaya semana, ¿eh? Está en el curro, No te digo, siempre igual, ¿eh? en el proyecto este, o sea, siempre en el chat de este cliente, que si Lakehouse o Warehouse, que se ha mirado la Ostras. documentación Dice que y sirve que los dos, dice. ¿verdad? Total, pues qué maldad. Y luego Bueno, salta el otro que dice que el Lakehouse que a muerte, que es la mejor de todas las opciones. no sé, para todos, ¿eh? Luego, que si se ha visto un webinar y ya se cree que aquí puede diagramar en Fabric lo que le dé la realísima gana. O que sí Lighthouse. Entonces tú te quedas con la cara pero a ver, alma de cántaro, echa el freno, ¿sabes? Vamos a empezar un poco por las bases. Empezar Así que ceros. nada, bienvenidos a otra edición más de las Tenerife Summer Session, que es un evento online. Vamos a estar todo el día por aquí repartiendo conocimiento. Y lo que vamos a explicar hoy es un poco cuándo usar qué dentro de una arquitectura de Fabric. Aprovecho ya y me presento. Yo soy Mar y tenéis pues las típicas cosas que no suelen salir en el currículum, ¿vale? Soy aficionada a la fotografía, me encanta viajar, tengo a mi gatita Pris conmigo siempre y de vez en cuando me da por pintar. Además también participo en iniciativas de comunidad como Women in Fabric, que se va a celebrar ahora el 3 de octubre en Barcelona justo después de la FabCon, y colidero el grupo de usuarios de Power BI y Fabric para Barcelona. Entre estas y muchas cosas más, me galardonearon hace 2 años, 3 años con el MVP de Data Platform y ahora también con el de Developer Technologies. Y hoy he liado aquí a Adri. ¿Qué pasa, Adri? Encantado, aquí estamos. Bonito saco la foto. Nada, soy como primera foto, soy así cosas también que en LinkedIn. Soy muy fallero, me gustan mucho las fallas, a mí y a mi familia. En cuanto te gusta mucho ir de concierto y música sobre todo heavy metal, salir con los amigos, tomar una cerveza, cenar, una buena cena, una buena conversación. Y nada, y tengo una hija, un bebé, una hija muy rubia, muy guapa. Y eso también, igual que más, me gusta mucho viajar y ir por el mundo. Y luego, en cuanto a un poco aficiones así más, esto, el Valencia. Hoy en día no está mucho para hablar, pero bueno, el Valencia, el club de fútbol, es un poco lo que a mí me gusta así fuera de lo que es el trabajo y los amigos. Y Bueno, no nada, hemos dicho vamos a darle. nada, pero Adri es arquitecto Es verdad, sí. en Encamina, Data Architect en Encamina. Yo soy Squad Lead y trabajamos Bueno, juntos. así es, así es. Entonces, vamos a primero a plantear unas bases, ¿sabes? ¿De qué hablamos? ¿Qué es eso de arquitectura? ¿Vale? Eso que es Entonces, magia, el, la magia. el objetivo final es que tú tienes unos orígenes de datos y quieres sacar unas conclusiones de los Así, datos. así No es. tiene más. ¿Vale? Todo lo que hay por medio a gran escala es un mira, mamá, soy arquitecto. Y Me ha entonces pasado, me ha tu pasado. madre te pone cara de culo diciendo arquitecto de qué, niño, y intentas decir que lo que haces es pura magia. Le haces cosis a los Así es. datos para poder sacar toda esa Así es. información, poder tener todos esos insights valiosos para el negocio. Así es, así Pero es. vamos a bajar un poquito más de detalle, ¿vale? Las tres patas principales que se tienen que tener en cuenta para definir una buena arquitectura es el cómputo, que es lo que nos va a permitir hacerle estas cosas a los datos, es donde Ujú. vamos a almacenar estos datos y cómo vamos a hacer que estas transformaciones, digamos que funcionen solas, ¿vale? Y se hagan en el orden que toca. Así Entonces, es, muy bien. dentro de la parte de arquitectura, tenemos como muchísimas cosas más, porque la parte de seguridad también cae en el tejado de un arquitecto. La parte de gobierno del dato también suele caer. Ya ni hablemos de todo lo que es estrategia de CICD o Todo, todo, incluso la todo. parte de gobierno de la plataforma, lo que nuestros amigos los Sí. arquitectos acaban teniendo un poco como Hombre, orquesta, sí. esta pinta. Un hombre orquesta No, completamente, o sea, acaban sabiendo pues un poquito de todo y está bien que tengan nociones de un poquito de sí. todo. Esa visión global y Pero general, aquí sí. nos vamos a centrar en las tres primeras patas, porque estos son conceptos básicos de arquitectura, ¿vale? Sin esto no hay nada, sí, sí. Entonces, dentro de cada una de estas patas tenemos diferentes objetos, ¿vale? Nos decantaremos por uno o por otro en función de las necesidades que tengamos. Y este es el primer consejo, ¿sabes? El primer tasca. O sea, a no ser que sea completamente obligatorio, no copiemos los datos. O sea, dentro de la plataforma tenemos herramientas que nos permiten acceder a determinados datos sin necesidad de replicarlos dentro. O sea, luego los podemos replicar en las siguientes fases.
que esto sería el caso del shortcut, ¿vale? Es este enlace virtual que nos permite conectarnos a diferentes orígenes de datos fuera de Fabric, como puede ser un Azure Data Lake, un storage de Amazon como S3, BigQuery de GCP, nos permite llegar y tener esos datos y poder visualizarlos. ¿Sí? Así es. Primer aspecto. Sí, cada cosa tiene sus casos de uso y sus motivos, pero no Eso copiemos y es. movamos lo que no hace falta. Y al revés, si vamos a intentar hacer algo con ello en el proceso, pues tenemos el Lighthouse bien hermoso para poder hacer lo que queramos con ellos. Tal cual, cero movimiento de datos, cero coste de transferencia, cero copias duplicadas, nada de envejecimiento en algún rincón del tenant que no tengamos controlado. Solo tiene un hándicap, ¿vale? Que esto va a ser solo de lectura. En el momento en el que necesitemos transformar estos datos, particionarlos, lo que sea, el shortcut no es una herramienta, ¿vale? Nos vamos a tener que ir a otros objetos dentro de Fabric. Así es. Siguiente y una de las primeras dudas que siempre sale a la que empiezas a pensar en la arquitectura, ¿vale? Esta es la pregunta de la jefa del minuto cero que hemos planteado y la respuesta corta es que Depende. depende, que va a ser la Como palabra todo en esta estrella de vida. esta sesión. Depende, pues mira, depende. Y realmente no compiten entre ellos, ¿vale? Las funcionalidades son un poquito diferentes. Un Lakehouse para Data Engineers, Data Scientists, tenemos dentro la parte de todo lo que es el motor de Spark, ¿vale? PySpark, SQL, Scala, un esquema muchísimo más flexible con el endpoint de SQL, solo de lectura, y seguridad vía la parte de Wildlife Security, ¿vale? Que hace relativamente poquito salió en GA para todo el mundo. Y aquí sería ideal para bronce y silver, ¿vale? Machine Learning. Sí, No os preocupéis si bronce y silver todavía os suenan a chino. Luego hablaremos un poco de lo que es la arquitectura medallion. todo llegará, todo Y, llegará. y por otro lado tenemos el Warehouse, ¿vale? Que está un poquito más pensado para perfiles de analista. Tienes SQL para equipos de BI, ¿vale? Tienes un motor nativo y el esquema suele ser un poquito más rígido, ¿vale? Sí que tienes DML directamente, o sea, puedes hacer insert, update, deletes, puedes aplicar RLS y OLS nativo y esta se suele aplicar, ya os decimos, a capas Gold, ¿vale? O a la parte de reporting. Así es. Un truco rápido Ah, podría ser quién va a tocar sobre esto, ¿vale? Y ahí ya tendrías un poco parte de la respuesta de por qué decantarte. así es. ¿Cómo lo vas a consumir y para qué? Eso va a ser un poco el primer motivo que te planteas. Tal cual, Pues, pero si queréis, Ari, vamos a verlo. Si queréis, todo sí, esto como sabes está muy bonito, el mirror, pero vamos a ver un poco en qué se traduce, ¿vale? Os voy a enseñar, venga, si queréis, una demo sencillita, ¿vale? Ya se ve, ¿no? dale ahí. Vale. Al No, final, todavía ¿vale? no se ve. ¿No? ¿Se ve? No, tienes que compartir pantalla. He hecho eso, he hecho eso. Lo he hecho mal, pero he hecho eso. Vale, no he hecho eso. Ahora sí. Luego lo corto. Muy bien, todo tuyo, Vale, Adri. perfecto, vale. Como os decía, vale, esto es nuestro entorno de Fabric de demo, ¿vale? De prueba. Tenemos puesto un task flow que nos sirve para guiarnos en nuestro proceso, ¿vale? Y lo dicho, al final, y supongamos que tenemos, por ejemplo, pues lo voy a enseñar aquí en el portal, ¿vale? Un SQL de pruebas, ¿vale? Tenemos un SQL que nosotros nos hemos hecho, con el que estamos trabajando, que tenemos una serie de tablas. En este caso, estos datos de pruebas son datos sobre un portal muy conocido de juegos de mesa, que se llama el Board Game Geek, ¿vale? Hay una serie de datos sobre los diferentes juegos, sus artistas, sus diseñadores, etcétera, ¿vale? Un dataset de prueba en este caso. Vale, pues nosotros tenemos los datos aquí, los queremos llevar a Fabric, ¿vale? Pero no queremos tener que estar haciendo procesos y operaciones complejas para replicarlos, ¿vale? Además, hay que tener en cuenta que Fabric nos proporciona por defecto una capacidad de mirroring gratuita, no sé si es un terabyte, ¿no? Un terabyte por cada CU que tienes contratada, de mirroring gratuito. Entonces, siempre que nos valga para nuestro caso de uso, tratemos de hacer uso de ello, ¿vale? Entonces, es tan sencillo como, ¿vale? Os voy a enseñar dónde estaría, ¿vale? Tenemos dentro de los apartados, dentro de los ítems que podemos crear hay un apartado tienes un apartado de todas las diferentes fuentes que puedes hacer mirror, hay muchísimas fuentes,
y nosotros nos llevamos en este caso a un Azure SQL. ¿Vale? Rellenarías todos los datos, los gerenciales del SQL, ¿vale? La gerencia de SQL, el servidor, la base de datos, cómo vas a conectar, etcétera, etcétera. Intentemos usar Skibol, por favor, para los entornos productivos. Sí, Y aquí un pequeño matiz. O sea, shortcut. Con el shortcut no nos estaremos trayendo los datos a Fabric. Con el mirror sí nos estamos trayendo los exacto. datos a Fabric. Exacto, al final el mirror lo que en la que práctica se traduce es que al final en nuestro OneLake tenemos una copia física de los datos, ¿vale? Es como una sincronización, es como cuando usamos el Change Data Capture para hacer un read-only mirror de una base de datos de Azure, etcétera. Tenemos la copia física, si de momento en algún momento desaparece nuestra base de datos, Eso es. SQL, tenemos los datos en el OneLake para poder seguir trabajando con ellos, ¿vale? Sin embargo, un shortcut es como un acceso directo de Windows. Tú en el shortcut, si desaparece la fuente, Tal cual. no tienes los datos, ¿vale? Al final ese es el símil que yo normalmente suelo usar, que es eso, es como una base de datos como una cosa es como un mirror de un SQL que puedes tener en Azure y lo otro es como un acceso directo que puedes tener en tu Windows, ni más ni menos, ¿vale? Como veis aquí ya tengo creada el mirror, ¿vale? Y ya me aparecen aquí en el SQL mirror este que tengo este artefacto de Fabric, me aparece el esquema y las tablas, ¿vale? Me dice que está en marcha, las filas que ha replicado, cuándo ha acabado, el delay, porque esto no es en tiempo real, ¿vale? Tiene una serie de delay en segundos, ¿vale? Pero es casi tiempo real, son unos pocos segundos. Entonces tenemos los datos en nuestro mirror, ¿vale? Y a partir de ahora, lo que deberíamos tener, ya entraremos en ello, es lo que se llama nuestro bronce, nuestro silver, etcétera, ¿vale? Entonces, para ello lo que tendremos es, lo que queremos es un lakehouse, ¿vale? Para bronce y silver vamos a crear un lakehouse, y para gold, en este caso, vamos a crear un warehouse, ¿vale? Ahora entraremos a comentar la parte de que hay en cada capa, porque dividimos en capas, etcétera, ¿vale? Pero podríamos tener ya nuestras 3 capas, nuestros lakehouse separados, porque así podemos asignar permisos, esquemas, etcétera, diferentes y preparados para cuando queramos hacer algo con esos datos que tenemos en Mirror. Llevarlos a bronce, a silver, luego de ahí a silver y etcétera. ¿Vale? Ahora entraremos en detalle. ¿Y qué tenemos Súper. seguimos en bronce? ¿Qué tenemos en bronce? Lo que tenemos es, lo veis en este caso, para que veáis la diferencia, un shortcut, ¿vale? Yo aquí en este lakehouse tengo un shortcut que es un acceso directo a todo el esquema, es un acceso directo a una carpeta, y veo todas las tablas que tengo en mi base de datos, ¿vale? En mi lakehouse veo todas las tablas que hay en el SQL. De hecho, si le doy, está cargando los datos, ¿vale? ¿Cuál es el matiz aquí? Es lo que decíamos. El matiz aquí, este shortcut está leyendo del mirror, no está leyendo de aquí, de este lejos, ¿vale? Que podría tener cosas físicas. Y nada, y seguimos ya con la presentación y entraremos en detalle de cómo llamamos los Muy datos, una vez que bien. lo tenemos en el acceso directo entre capas, etcétera. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Hemos visto 4 herramientas. Podemos hacer un shortcut, podemos hacer mirroring, tenemos lakehouse y tenemos warehouse. ¿Cuándo usar qué? Depende. Depende. Iremos viendo. Y ahora lo Ahí que está. vamos a ver es cómo vamos a mover los datos dentro de esas diferentes fases, de esas diferentes estructuras, de esos diferentes espacios de almacenaje, ¿vale? Es la parte del cómputo. Entonces, ahora que ya sabemos dónde lo vamos a guardar, vamos a ver con qué lo transformamos. Y tenemos 3 motores disponibles, cada uno para su gente. Tendríamos un primero que es la parte de Power Query y este Mashup Engine, que es lo que usan los data flows en sí, ¿vale? Es para la parte de TL. Prácticamente no tiene código, o sea, no desarrolla sobre código, sino que es una solución como más low code, tiene un montón de conectores, es lo que usamos dentro de Power BI Desktop, pero sí que tiene ciertas limitaciones, ¿vale? Es algo que es recomendable evitar con volúmenes muy, muy, muy grandes de datos o incluso con lógicas muy elaboradas a nivel de transformación, orquestación, valores condicionales y todo esto. Es una herramienta por la que no es recomendable optar, siempre va a depender de un montón de cosas más. Además de Ahí está. buguear suele ser un poco más Eso. tedioso de Queda muy hacer. bonito en las demos y en ejemplos sencillitos, pero a la que tienes que hacer algo real te puedes volver muy loco. Sí. Pero bueno, pero tiene su utilidad. Digamos que como siguiente opción tendríamos el SQL Engine, ¿vale? Este Polaris, que es lo que se mueve dentro del warehouse y este SQL Endpoint, ¿vale? Son consultas analíticas, un modelado dimensional, join sobre
tablas con volúmenes de datos que empiezan a ser significativos, ¿sí? Entonces, sí que es recomendable para equipos con un poquito más de experiencia, porque aquí tendremos que empezar a picar queries, ¿vale? Hay que saber cierta sintaxis para optimizar toda esa parte de consulta. Sí que es recomendable evitarlo si necesitamos procesar datos que no están estructurados, ¿vale? Porque entonces esos datos le añaden una capa de complejidad. Exacto. Como siguiente opción tenemos el Spark Engine, lo que nos viene a darnos apoyo a los notebooks, ¿vale? Este es ideal cuando tenemos que hacer transformaciones complejas, ¿vale? Python, Scala, toda la parte de Machine Learning también está soportada. Una exploración ad hoc, ¿vale? Un paseado en JSON. Todas estas cosas vais a tener las maravillas de Python ahí apoyándoos. Sí que eh, si son movimientos simples de datos y es poca volumetría, pues levantar un job de Spark, levantar un clúster te va a tardar un poquito más, ¿vale? O Sí, sea, son en un start pool, creo que son en torno a los 5 segundos, puede llegar a los 10 y con librerías personalizadas sí que puede tardar un poquito más. así ¿Qué es. tenemos ahora? Son tres motores diferentes, cada uno para un tipo de conocimiento determinado, para una volumetría Así es. determinada, ¿vale? Y un Así es, nivel de Luis. personalización un poco más adaptable. Así es. Un Y si poco alguien nos depende. dice, es que esto... Dime. Menos sí, sí. No, Y no, si sí que sí. alguien nos dice, es que esto lo hago con un Dataflow en 2 porque no sé Python, pues no pasa nada, es una respuesta válida. Lo que no es válido es saber que existen otras opciones y que, dado en contexto, hay otras opciones que nos pueden ser muchísimo Es más útiles. exacto. Cada una de las herramientas tiene su use case. Como decíamos, pues el Power Query puede ser más para cosas muy sencillitas y muy complejas, para poder hacerlo rápido, prototiparlo rápido. El SQL, sobre todo si hay mucha expertise en SQL, porque es muy fácil hacer SQL, relativamente fácil hacer SQL, pero a la que necesites optimizarlo porque te tarda mucho o tienes problemas, ya no es tan sencillo, necesitas ser muy experto. Y la parte de Spark pues, te aporta toda la flexibilidad de cualquier librería Python que tengas o que te puedas hacer tú mismo. Depende un poco el caso. Maravilla. Pues ahora, te toca volver a compartir. Lo he dicho, vamos allá. A ver, todo lo voy a hacer bien. Vale, lo he dicho, seguimos. Uy, es que se quita solo. Vale. No pasa nada, se le vuelve a dar. Seguimos por donde íbamos, ¿vale? Lo he hecho. Seguimos por donde íbamos, ¿vale? Tenemos las tablas en bronce, ¿vale? Y ahora tenemos que llevarnos estas tablas que tenemos que ir haciendo transformaciones para llevarlas de la capa bronce, que digamos sería los datos en crudo, a llevarnos a silver, donde haremos una serie de limpiezas de quitados duplicados, etcétera, y a la capa gold, ¿vale? ¿Cómo haremos eso? En este caso, bueno, nosotros con ayuda de nuestros más mejor amigos Copilot y compañía, hemos hecho una serie de notebooks, ¿vale? Que voy a importar directamente, que nos van a permitir traer y procesar los datos, ¿vale? Eh, ¿vale? Al final partimos de que tenemos los datos en bronce, ¿vale? Como hemos visto antes, ya con el shortcut los teníamos en nuestro lakehouse, ¿vale? También podríamos hacer un notebook para que lo llevara del mirror a bronce, pero hacer una copia uno a uno cuando ya el mirror está haciendo una copia física no tendría sentido, ¿vale? Y luego lo primero que os voy a enseñar es una demo, un notebook, que lo que tiene es el código, lo que hace es llevar esos datos con una serie de transformaciones sencillitas, limpieza, a Silver, ¿vale? Siempre es importante en los notebooks cuando trabajamos con Fabric enlazar aquí a agregar los lakehouses, etcétera, que vayamos a usar, ¿vale? Porque si no, no los va a encontrar, va a tener problema, ¿vale? Y al final lo que tenemos es lo que decía, tenemos una serie de lecturas de tablas con valores, ¿vale? Leemos los datos, voy a poner a ejecutar mientras, ¿vale? Leemos los datos, podemos tener incluso muy bien, podemos tener una serie de prints o de displays para ir viendo cómo funciona el proceso, no por definir funciones y helpers. Al final, la gente que viene del Python o del análisis de datos con pandas o Python es lo mismo, ¿vale? No os vais a sentir cómodos. Al final hay una serie de matices en cómo se ejecutan las funciones, pero viene a ser lo mismo. Y lo he dicho, al final generamos una serie de tablas, podemos generar columnas calculadas, ¿vale? En este caso estamos calculando columnas o casteando tipos para hacer un esquema, seleccionando un subset de columnas,
¿vale? Una serie de operaciones. Para separar, en este caso, tal como están los datos, venían formateados de una forma que no es la óptima a la hora de consumirlos. ¿Vale? Venían con una serie de listados todos juntos en ciertas columnas, etcétera. Pues los separamos, generamos nuestras tablas, digamos así, de pues, diseñadores, de publicadores, de artistas, gráficos, etcétera. Y nada, y lo ejecutamos y lo teníamos ya en nuestro entorno de Silver, ¿vale? Como veréis, como yo lo he ejecutado, ¿vale? Yo ya tengo los datos, ¿vale? Podríamos tener, y esto es muy útil para la gente también más acostumbrada a trabajar con bases de datos relacionales, y yo creo en mi caso, ayuda, en mi opinión, ayuda bastante a la elegibilidad, ya que sea entendible. Esquemas, ¿vale? Estos que está todavía en preview, o al menos recientemente estaba en preview todavía, tú en el Lakehouse puedes tener, igual que tienes en en un SQL, esquemas, ¿vale? Entonces, yo pienso que es interesante hacer uso de esos esquemas para no tener esos nombres de tablas tan largos o tan grandes de BGG, Silver, etcétera, ¿vale? Al final, lo que te pongas en el esquema te ayuda primero a compartimentar las tablas, a la hora también incluso si te hiciera falta permisos, y te ayuda a la hora de que los nombres de los artefactos sean más sencillos y más claros. Vale, entonces, hagamos uso de ellos. Vale, ya acabado, ha tardado un poquito, como lo veis, ha tardado 40 segundos en hacer la última celda, que es la que hace la operación real de escribir, y ya lo teníamos en Silver, ¿vale? Y luego, luego para pasar a Gold, ¿vale? En nuestro caso, Gold, como hemos dicho ahora, Gold es un warehouse, ¿vale? Entonces aquí hay un matiz. ¿Vale? Lo que hablamos de warehouse al final es que solo lo vas a consumir con un SQL, ¿vale? Está planteado para SQL y BI, ¿vale? Pero si este Fabric nos proporciona que ha sacado una librería, Microsoft ha sacado una librería de Python, ¿vale? Para poder trabajar con el Python, con el warehouse, ¿vale? Entonces, de la misma forma que hacíamos antes, ¿vale? Tenemos los dos artefactos conectados, el Lakehouse de Silver y el warehouse de Gold en este caso, y al final lo que vamos a generar un modelo en estrella, ¿vale? El típico modelo en estrella de BI que se usa en general en todos los sitios, los informes. Pues vamos a dejar un modelo estrella que va a tener pues, la dimensión del juego con sus valores de pues, las eras, parámetros, etcétera, de complejidad, del tiempo el tiempo de duración, el número de jugadores, una serie de valores simétricas. Vamos a generar también luego una tabla de emisión de los diseñadores, pues con los datos de los diseñadores, los años en activo, el nombre del diseñador, etcétera. Para eso con una serie de tablas. Y lo que decía, a la hora de escribirlo, ¿vale? Para escribir en un Lakehouse usamos la función de SaveAsTable. ¿Vale? Nosotros hacemos un guarda como tabla y cuando dices que esa tabla es de tipo delta, ¿vale? Pues te va a guardar una tabla delta con su estructura, su esquema en el Lakehouse. Y al final están ficheros Parquet, ¿vale? Pero lo guarda en el Lakehouse en esos ficheros de delta Parquet. Cuando estamos en el warehouse usamos esta función synapse SQL. Vale, por aquí de momento le saco la parte de synapse. Usamos esta función synapse SQL que lo que hace es eso, escribir, en este caso va a escribir no veis ahí, en el literal pone el nombre en el warehouse, ¿vale? Tiene el iconito diferente. Y nada, también los tipos de categorías de juegos, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego la tabla central de hechos son una tabla central de métricas, ¿vale? Que vamos a crear pues los diferentes tiers de precios, rankings, popularidad, en plan de cuáles son los más populares, cuáles son, en base a los datos que hay en el dataset y los datos que hay en la página del portal, cuáles son los más populares, los más difíciles, vaya a pasar una serie de rankings para poder, digamos, ordenarlos. Y nada. Y luego tenemos un par de tablas puente, porque hay una relación muchos a muchos entre entre estas entidades, ¿vale? En este caso. Y pues tenemos una serie de tablas para mapear esa relación. Y nada. Vale, y ya con esto lo ejecutaríamos, como veis, y ya se crearían las tablas. Vale, y ya tendríamos ahí en el warehouse, como podéis ver, en la tabla de esquemas, ya tendríamos. Vale, tenemos las tablas creadas, ¿vale? Ya las tenemos. Y lo suyo, eso lo he dicho, a partir de aquí, lo suyo sería poder tener ya estas tablas, sistema modelo en estrella, ya podrías tú conectarle un modelo semántico o lo que quieras y trabajar con él. ¿Vale? Pero ahora mismo lo que tenemos lo he dicho, una serie de nodos, en este caso dos, que lo que hacen es llevar los datos de bronce a silver y de silver a gold. Pero nada más, es algo que tú tienes que ejecutar de uno a uno, o sea, de uno en uno y manualmente y revisar lo que ha pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pero creo que por ahora, para eso tenemos solución.
Sí, ¿no? no sé por qué tenemos solución. Me suena a mí. Que hay algo que se viene que es la parte que no va a solucionar nuestros problemas, no va a hacer la vida más fácil. Ahí es. Y aquí Ahí es es. donde entra toda la parte de orquestación, ¿vale? En este caso Vale. tenemos dos patitas, ¿vale? O dos opciones. Y la confusión típica es pipeline o activator. Aquí va a depender de cómo queráis procesar, ¿vale? El activator funciona, es prácticamente RTI, ¿vale? Funciona a través de eventos, monitoriza de forma continua y detecta patrones sin necesidad de código, ¿vale? Lo que le permite disparar una acción automática al cumplirse una condición. Son alertas prácticamente instantáneas, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta que esto reacciona a eventos y puede lanzar una pipeline en un momento dado una condición. Lo que tenemos por otro lado son las pipelines que encadenan actividades con orden. ¿Vale? Desde Así es. un copy activity para mover datos, controles de flujo con un if else, un for each o un until, políticas de reintentar, de volver a lanzar ejecuciones que se hayan podido quedar paradas, monitoring centralizado. ¿Vale? Esta es la parte que orquesta. Y como hemos visto, son los notebooks, los data flows, esos SQLs los que hacen las transformaciones. Esto es simplemente, pues eso, es el director de orquesta que dice, tú te ejecutas ahora, tú te ejecutas después y luego tú. Así ¿Vale? es. Dicho con una frase, pipeline programa lo que ya sabes que tiene que pasar, ¿vale? Y Activator Increíble. reacciona a lo que aún no sabes cuándo va a pasar. Así es. Entonces, dado nuestro Depende si tú caso vas de a hacer. uso, Sí, dime. Sí. Dado te nuestro voy caso de uso, es un a poco lo que decir, dices. Hay eventos que en momentos que necesitarás hacer algo en base a cuando sucede algo. En plan, de, por ejemplo, puede pasar que cuando aparezca un fichero, imaginemos, tenemos un caso de uso, que es bastante típico, que cuando aparece un fichero en Blob Storage tenemos nuestra cuenta de almacenamiento y lo que queremos hacer es que cuando aparezca un fichero de lo que es un fichero de datos, de cualquier de datos que sea de nuestro proceso de negocio, que se procese. Pero no son hora determinada, sino cuando llegue. Entonces, pues ahí podemos hacer uso de ese tipo de herramientas, como dice Mar, de RTI. Y luego tenemos el otro caso de que queremos que procesos que se ejecuten en batch, nuevamente, que se ejecuten pues, una vez al día o una vez cada X tiempo, de forma organizada, todo siempre con la misma programación y que tengamos ese control de cuándo, a qué hora se ejecuta. ¿Vale? Entonces, para eso usaremos los pipelines, ¿vale? Como me sabe muy sencillo, lo voy a hacer ahora. De hecho, lo voy a hacer en directo cuando quiera. Ahora, está perezoso. vamos ahí. Fabri no quiere. ¿Vale? Un pipeline lo tengo aquí en recientes. ¿Vale? Le ponemos un nombre, por ejemplo. Demo. Demo. ¿Vale? Voy a colocarlo ahí, por ejemplo. Vale, y ahora cuando lo cree, ¿vale? Nos entrará en la interfaz de los pipelines. Le podemos decir, tenemos incluso plantillas, ¿vale? Si vamos a las plantillas, los pipelines, pero cuando tenemos que hacer algo complejo, este tipo de plantillas nos puede ayudar si nuestro caso de uso es un patrón muy sencillito, ¿vale? Tenemos muchísimas plantillas de una copia de bulk de una base de datos, borrar ficheros antiguos, más ficheros, hay muchas operaciones. Y si elegimos alguna operación de estas, ¿vale? Lo que nos va a enseñar es el proceso, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos es configurar en cada cajita las conexiones y ya lo teníamos montado, ¿vale? En nuestro caso, como no es el caso donde trabajamos, vamos a empezar por algo vacío, ¿vale? Como veis, tenemos muchas operaciones, ¿vale? Tenemos operaciones de movimiento y transformación, tenemos operaciones de metadatos, tenemos mucho flujo de control para que el proceso vaya por donde queremos y como queremos, ¿vale? Si no siempre sabemos que va en el mismo orden, pues podemos tener ifs, tenemos switch, filtros, for each, ¿vale? Como si fuera programación. Al final, con esta actividad nosotros nos montaremos nuestro algo, nuestro proceso y se ejecutará cada vez que le digamos. Tenemos también aprobaciones en preview todavía. Esto es muy interesante. Hasta ahora no existía, me parece muy útil en las aprobaciones. Y luego una serie de orquestaciones también, como refrescar los SQL endpoint, porque a veces pasa que se actualizan los datos en el lakehouse y tardan un tiempo, unos segundos, unos minutos en refrescarse los endpoints, en detectar las nuevas columnas, etcétera. Y si después estás utilizando un modelo semántico, a veces falla. Entonces lo podemos refrescar, forzarlo.
Puedes llamar, que esto es muy interesante para que no queden pipelines infernales, puedes llamar a otro pipeline, ¿vale? En plan, tú te haces un pipeline incluso para reutilizar, tú te haces un pipeline con tus operaciones y luego eso desde otro lo llamas. Y tienes como diferentes capas y niveles, ¿vale? Que vas un poco, pues fuera una matriosca metiendo unas dentro de otras, ¿vale? Y eso, puedes llamar hasta Databricks, ¿vale? Si por lo que se está usando los notebooks de Databricks en vez de los de Fabric, puedes llamar a un notebook o un job de Databricks, 1000 operaciones, ¿vale? Puedes incluso notificar desde aquí, porque lo que es, como os decía, voy a empezar ya a crearlo. ¿Vale? Nosotros vamos a llamar a los dos notebooks, pero como veis, esto es tan sencillo como elegir el workspace, ¿vale? Y elegir el notebook que queremos ejecutar. Si tuviéramos parámetros de entrada en el notebook, para que no siempre haga lo mismo, sino que en función de los parámetros se vaya a un sitio a otro a leer o a escribir o lo que sea, podemos poner los parámetros, ¿vale? Y con esto ya tendríamos puesto que este nodo se ejecute. ¿Vale? Si lo que queremos es que después voy a ponerle, ¿vale? Para que nos quede claro, de bronce a silver. No deja. Vale, así. Si de bronce a silver, luego después queremos que se ejecute de silver a gold, ¿vale? Silver a gold. Vale. Ahora mismo, esto, si yo le doy así a que lo ordene, ¿vale? Sale en paralelo. ¿Por qué? Como no están conectadas, lo va a hacer en paralelo. ¿Vale? Si yo quiero que salga uno detrás del otro, tenemos 4 operaciones, ¿vale? Como veis aquí, tiene 4, digamos, salidas que podemos conectar, una o varias. ¿Vale? Puedes conectar que se haga algo cuando tu actividad en la que estás configurando se salte. ¿Vale? Imaginemos que se la ha saltado por el motivo que sea. Cuando acabe bien, ¿vale? Esto quiere decir que ha acabado satisfactoriamente. Cuando falle, si da un error y falla el nodo, puedes hacer que se ejecute algo, como por ejemplo las notificaciones que hemos visto, o cuando se complete, sea bien o mal. ¿Vale? Es algo más ligero que falle o que se complete bien. Vale, y aquí simplemente en esta también lo mismo. Tendríamos el otro nodo y ya lo tenemos configurado. Esto lo guardamos y esto yo ya lo puedo ejecutar. De hecho, lo voy a poner a ejecutar. ¿Vale? Yo lo voy a ejecutar y cuando ejecutamos directamente podemos ver, cuando empiece a ejecutar, vamos a ver que nos sale aquí también directamente, pues si queremos depurar, nos va a salir el proceso, qué actividad está ejecutando, el estado en el que está, qué hora empezó, qué hora acabó, cuánto tiempo lleva, las entradas que le hemos pasado, ¿vale? Salidas, podemos monitorizarlo y revisarlo, ¿vale? Y no solo aquí, sino que también en el apartado del monitor, pues también tendremos, ¿vale? Tenemos el notebook que se está ejecutando, ¿vale? Está ejecutando el notebook este, porque ya ha empezado. Y aquí incluso podemos ver, si nos vamos a la traza que está ejecutando, podemos ver podríamos ver el notebook ejecutando. Vale, los jobs que está ejecutando, los recursos, hasta incluso podemos ver aquí. Vale, podemos ver en el pipeline, en el notebook, ¿vale? Cuando está ejecutándose la actividad del notebook, te da dos URLs y una de ellas que es un snapshot que nos permite ya no solo llegar al nivel de está ejecutando esta primera cajita, esta actividad, esta otra, está ejecutando este notebook, sino si nos venimos al snapshot, lo que vamos a ver es más o menos en tiempo real nuestro notebook, ¿vale? Es un snapshot, es decir, es en el estado en el que estaba cuando hemos empezado a ejecutar, porque tú luego puedes cambiar cosas, pero esto es un snapshot, ¿vale? Y veremos aquí indica comentarios, ¿vale? O sea, en los apartados de las fechas de ejecución, etcétera, podemos ver que se está ejecutando ahora, ¿vale? O sea, podrías ver por dónde va, qué es lo que está ejecutando, etcétera. Puedes, digamos, depurarlo o monitorizarlo en tiempo real, puedes ir viendo por dónde va. En principio eso sería todo. Con esto tan sencillito ya lo tendríamos todo. Con esto, luego tú lo que puedes hacer, igual sería interesante venirnos al notebook, perdón, venirnos al notebook. Lo que sería interesante es este pipeline, ¿vale? Lo que hemos hecho hasta ahora no es un pipeline que simplemente lo que hemos conseguido con esto que hemos hecho hasta ahora simplemente es que tú cuando ejecutes, se ejecute primero de bronce a silver y luego de silver a gold, que es un poco lo que quieres que pase siempre, que salgan en orden. Pero luego imaginemos lo que tú quieres que se ejecute todos los días por la noche, a una hora que no se esté ejecutando muchas cosas en Fabric, que se ejecute para que estén al día siguiente los datos actualizados. Entonces,
con el apartado tenemos aquí un apartado de schedule, ¿vale? Que lo que puedes hacer en este apartado de schedule es eso, es programar cuando quieres que se ejecute. Tú puedes tener una serie de programaciones, porque puedes tener, por ejemplo, que de lunes a viernes se haga una hora, sábado y domingo se haga otra o no se haga, etcétera, ¿vale? Y es muy sencillito. Al final es fijo de que se repita cada X minutos o cada X horas, días, etcétera. Pues, por ejemplo, una vez al día, a qué hora quieres que se ejecute, de qué fecha a qué fecha quieres que esto funcione o valga, incluso parámetros. Si necesitas pasarle parámetros para esta programación, ¿vale? Y no lo Tal voy a cual, poner creo porque que esta es la parte más imagino que no importante, querrá que que se es ejecuten todos olvidarte. los datos. Sí. No, si no lo pararía. Vale, pues vuelvo a mi Y nada, PPT. con esto lo programaríamos, incluso la parte de, como decía, más de triggers, puedes tener triggers en base a eventos, ¿vale? Y ya está. Súper. Y ahora como hemos ido viendo, hemos hablado de bronce, silver, gold, pero ¿qué es todo eso? ¿Vale? Con las tres platas claras a nivel de cómputo, de almacenaje y de orquestación, ahora vamos a ver cómo se encadenan y el porqué de un patrón medallion. Empezaríamos con una capa bronce, que son estos datos en crudos, estos shortcuts, este mirroring con estos datos sin transformar, ¿vale? Directamente para solo lectura. En una primera fase en la que no le hacemos absolutamente nada a los datos. Luego vendría una capa silver donde ya tendríamos nuestras tablas delta, ¿vale? Estandarizadas con algo de limpieza, de duplicación y unos esquemas un poquito más definidos que nos ayudaríamos de estos notebooks o de estos data flows. La parte de gold vendría definida por este warehouse, ¿vale? Este esquema de estrella tan maravilloso para la parte de BI y usaríamos los motores de SQL. Aquí ya podríamos aplicar RLS y OLS, las métricas empezarían a estar certificadas y aquí la gobernanza tiene todo el sentido, ¿vale? Es donde vamos a consumir directamente de la parte de BI y Machine Learning. Luego tenemos una última fase que es esta de consumo. Pues ya sería el propio Power BI al que conectaríamos a través de Direct Lake porque tenemos los datos ya procesados y trabajados y listos para ser consumidos y no necesitaríamos estos refresh, ¿vale? Sino que tendríamos estos datos siempre en vivo. También aquí os queríamos decir, o sea, no hace falta montar las tres capas el primer día, ¿vale? Lo que sí es que tengáis claro dónde estáis teniendo las transformaciones, ¿vale? Si solo tenéis RAW y GOL, pues bueno, ya empezaríamos por algo, ¿vale? Lo que no se diseña con esto en la cabeza es que puede hacer que las improvisaciones a futuro salgan peor. Exacto. Bastante peor. Sí que, y esta es mi parte favorita de la charla, Pues, que es que, vale, ya hemos visto las cosas técnicas, pero maravilloso depende. ¿Sabes? Hay una serie de cosas que hemos ido dando pinceladas, pero que es muy importante que tengamos en cuenta también en el momento de definir una arquitectura. Porque tenemos otro compañero que siempre dice que no hace falta montar una catedral si lo que necesitas es simplemente guardar tus herramientas. Quizá así es. necesitas algo muchísimo más sencillo. Y Una quizá caja no de tienes el herramientas. equipo preparado. Exacto, no necesitas una catedral. Tu volumen de datos también va a ser súper importante. El presupuesto. O sea, no vas a poder montar una catedral por mucho que quieras si no te alcanza el dinero. Así Y es. esta latencia. O sea, han sido cosas que hemos ido comentando a lo largo de la sesión, pero que queríamos darle un poco más de sentido. Así es. Aquí tenéis una tabla, pues básicamente, o sea, si tu equipo es de ingenieros de datos, pues vas a tener que ir a tope con la opción del Lakehouse y el Notebook, porque va a ser con lo que se van a sentir más cómodos. ¿Sí? En Así el es. caso en el que tu volumetría de datos sea pues muy chiquitita, pues quizá con un Dataflow, con un Gen 2, De sobre. te puedes apañar y no hace falta que te vayas, si no sabes picar código, no hace falta que te vayas a un notebook. Si tu presupuesto eres una pequeña, mediana empresa y puedes contar con una F16, una cosa así, pues entonces prioriza todas aquellas soluciones que sean low code, que te van a consumir menos CUs. También es súper importante, si necesitas la inmediatez, la parte de RTI, pues te vas a tener que ir a objetos propios de RTI. Muchas de las piezas que te hemos enseñado nosotros, pues no se van a adaptar tanto a tus necesidades. Entonces ya no es solo escoger una herramienta o un objeto u otro, es entiende bien tu contexto porque hay cosas
ajenas a tu control que muchas veces van a ayudarte, o sea, vas a tener que tenerlas en cuenta para definir realmente lo que es una buena arquitectura de datos. Te condiciona, te condiciona. Tanto no hay una cosa que sea mejor siempre, ninguna de las soluciones. Sino es la que se adapta mejor a No, tu contexto. Así es. Mm. sí, y básicamente, o sea, no hay una respuesta universal. Aquí volvemos al depende, siempre depende. Según cómo se mire, todo depende. Entonces, ya sabes que a mí esto de mirar los CEUs que nos gastamos Oye, es algo con lo que estoy muy pendiente. efectivamente. No sé, se me pega la parte catalana, tío. Es divertido cuando son Entonces del aquí cliente, es somos, divertido. Sí, sí. o cuando son de tu Tenan y lo compartes con todo el mundo, también tienes También, que estar ahí también es controlando, divertido. ¿eh? A ver quién se gasta qué. Sí, Entonces, básicamente que sepáis, o sea, que veáis, están jerarquizados cuánto gasta cada cosa. O sea, la pipeline en modo orquestación consume muy, muy, muy poquito. ¿Vale? Todo esto está sacado de la documentación oficial. O una query DAX, pues tampoco es que sea nada del otro mundo consumiendo. Un copillo te suele consumir un CO y medio por hora, más o menos aprox. Esto siempre varía. Los notebooks van en función de los cores que tengáis contratados o que necesitéis en ese momento. Una query al SQL Endpoint, pues son un poco en torno a estas cosas. El yes. problema está en que Solo todas las por. soluciones low code suelen ser un poco más caras a Claro, nivel de CEUs. tiene que tener un trade-off, ¿no? Si Entonces, fuera más barato o fuera más rápido de hacer, tiene que tener alguna pega. claro, pero si en un momento dado tu equipo no es técnico, Sí, tienes que así. decantarte por una solución low code, pues Claro, quizá claro. vas a necesitar un poquito más de capacidad para que puedas sobrellevar todo esto. Pues sí, en el momento en el que tu volumetría crece, quizá es más óptimo que formes a tu equipo para que tengan la arquitectura óptima y no que adaptes la arquitectura a tu equipo. ¿Sabes? Esto es un poco de ir mirando que se adapta más Así a tus es. necesidades. Mm. Vale, y ya estamos llegando al final, ¿no? Súper bien de Importante. tiempo. Entonces aquí os traemos una serie de tips, una serie de recomendaciones, que es básicamente un resumen de lo que hemos ido viendo. Y vamos Sí, a sí, empezar con sin excusa. usar shortcuts. Siempre. Siempre que puedas usar shortcuts, usa shortcuts, ¿vale? Que no te cobran. No estás moviendo datos, no estás pagando almacenaje, cero duplicados de datos, ¿vale? Para esta primera fase de bronce, Ujú. ¿sí? Así es, sí. Súper importante también seguir una naming convention, ¿vale? Da igual cuál sea, pero que todos los objetos, todos los Cloud Connection, todos los Lakehouse, todo tengan una misma estructura Así en es. el nombre. Más que nada porque esto te va a ayudar a que el conocimiento se transmita muchísimo más fácil, ¿vale? Sin Que encontrar las puedas establecer cosas. una serie de patrones. Y encontrar las Parece. cosas también, Y también es sí, súper nos pasa mucho, importante. nos pasa mucho, nos preguntan mucho los clientes, ¿no? Pero ¿cuál es la correcta? Vosotros a ver, lo primero es que uséis alguna. Es mucho más importante el usar alguna y Exacto. no que sea la que use todo el mundo. Con que uses una y lo uses a rajatabla, que no cada uno lo haga lo que quiera, ya has ganado muchísimo. Sí. Pero bueno, Bueno, vale, luego tenéis siempre la parte del B-Order, ¿vale? Que esto lo que nos va a permitir es optimizar los procesos de los notebooks, ¿vale? En sí, torno a un 15% en la parte de escritura, un 60% exacto. en la parte de lectura. Para que tengan muchos Esto también datos y es una ahorrar opción mucho que hay que tiempo. activar. Sí. Lo mismo con el Sí, sí. Optimus y el Vacuum, ¿vale? O sea, esto hacerlo de forma periódica porque va a consolidar todos los archivos Parquet pequeñitos que tengáis con cargas masivas. Lo mismo. Este también, Sí. o sea, es algo bastante clave. Empecemos a trabajar por entornos, ¿vale? Como mínimo, mínimo, minimísimo tener dos entornos, tener un entorno de desarrollo y un entorno de producción, pero es súper importante que empecemos a trabajar con estrategias de C I C D. Ya habéis visto al principio con la primera imagen que la patita de C I C D también caía en las responsabilidades de un arquitecto, Sí, pero es sí. Por favor y importante gracias. Por que favor y para los gracias. arquitectos principiantes lo tengáis en cuenta. Sí, Más que nada para paliar errores, sí. Y todo que esté, si esto. puede ser, que esté incluso en un repositorio también conectados, el entorno de dev, ya Sí, sería la leche. Sí, sí. poquito a poquito.
pero sí, que estuviera conectado a Git, a cualquiera de las herramientas de los providers de Git, sería ideal, ya sea Azure DevOps o GitHub. Luego también, instalar Capacity Metrics. Hay otras herramientas más avanzadas, pero empezar por Capacity Metrics. Tenéis que monitorizar el consumo que hace los diferentes objetos dentro de la plataforma. Por eso que os hemos enseñado que cada una tiene un consumo diferente, tú tienes un número limitado de CEUs, tienes que ir adaptando esas arquitecturas a la capacidad que tengas, ¿vale? Y la única forma de monitorizarlo es Capacity Metrics. La información es poder. Y tal cual. Y tener esta, o sea, empezar con estas fases de medallón, ¿vale? Tener las cosas ordenadas, tener un primer estado donde tienes tus datos completamente en crudos, luego un estado intermedio donde empiezas a aplicar las transformaciones, toda la limpieza que es necesaria, y un tercer estado donde le das estructura a esos datos, ya sea para consumirlos en Machine Learning o consumirlos en BI, te va a ayudar a saber qué falla en qué sitio y tener un poco más ordenado toda tu estructura de datos. Sí, sí. Vale la Y pena. con esto yo creo que podemos ir a nuestro mensaje de cierre y es ¿cuándo usar qué? Pues depende, Exacto. depende. Depende, es como si viene, lo importante es eso, es conocer las herramientas, conocer en qué caso y sobre todo qué preguntas tienes que hacer a la hora de empezar a tomar decisiones, porque la información la puedes tener aquí en muchos sitios, pero puedes saber en qué casos tienes que elegir qué y saber qué tienes que preguntar, pues cosas como las que hemos comentado, qué tipo de equipo tengo, qué volúmenes de datos tengo, ese tipo de cosas son las que es importante que os sepáis preguntar. Creo que sí. Vale, Pues nada, hasta aquí nuestra presentación. Muchísimas gracias por vale, pues ya, acompañarnos en este día. Os dejamos ahí con yo, el resto de sesiones de compañero y cualquier cosa nos podéis no, encontrar así por es. redes sociales. Ya, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.